En este vídeo voy a intentar que pagues menos por la hipoteca que ya tengas o la futura hipoteca que vayas a contratar. Vamos a ver si es mejor alternativa, según tu momento, ahorrar, amortizar parcialmente o bien invertir ese dinero. Además, el archivo que voy a utilizar durante el vídeo lo voy a compartir contigo en comentarios y en la descripción para que puedas usarlo, puedas experimentar y puedas exprimir al máximo tu hipoteca. El objetivo, que pagues cuanto menos intereses al banco posible y que además obtengas buena rentabilidad con tu dinero. Empezamos. La hipoteca es probablemente el contrato más importante que vayas a firmar en tu vida a nivel financiero. Va a tener un gran impacto en tus finanzas personales a largo plazo y es importante que lo estudies bien antes de firmar y que luego evalúes en qué momentos te conviene amortizar o te conviene invertir y qué mecanismos puedes utilizar según tu situación personal. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Pero en primer lugar, una hipoteca, ¿cómo está construida? ¿Cómo tenemos los intereses? ¿Cómo empieza los primeros años? ¿Tenemos más intereses? ¿Tenemos menos? Vamos a ver la tabla de amortización para que veas cómo es esta estructura. Aquí tienes un ejemplo de tabla de amortización para la siguiente hipoteca. Como puedes ver, tenemos una hipoteca que hemos pedido al banco, le hemos pedido 100.000 euros, el tipo de interés que nos dan es un 2% y hemos pedido que sea un préstamo de 20 años. Podéis ver aquí en esta tabla tenemos la cantidad de años, el capital pendiente a pagar, esto es realmente lo que cuesta la casa, el préstamo que hemos pedido al banco. Y luego lo que tenemos que fijarnos es en esas dos columnas. Tenemos por un lado los intereses y por otro la amortización. Como podéis comprobar, los intereses van de más a menos. Esto es lo que se llama el sistema de amortización francés. El objetivo de este sistema es que tú pagas cada año el 2%, en este caso, del capital que tengas pendiente a pagar, por lo cual cada año irás pagando menos intereses hasta llegar a casi el último año en el que casi no pagarás intereses y será sobre todo amortización. Como puedes ver, la relación que tiene es lineal, es decir, cuanto más intereses pagamos, menos capital estamos amortizando, es decir, estamos devolviendo menos parte del préstamo. Aquí hemos visto algo importante, que es el tema de los intereses y cómo van decreciendo. Los intereses es lo que tú pagas al banco por haberte prestado ese dinero, es el precio que tiene la hipoteca. Pues bien, lo que vamos a ver es cómo podemos intentar ir pagando cada vez menos dinero al banco para que la hipoteca sea lo más barata posible. Si continuamos con la tabla, vemos que luego tenemos la cuota anual, que está calculada a partir de los baremos que tenemos aquí, la cuota mensual que nos quedaría, y luego he añadido un par de columnas que creo que son interesantes. Una es el impacto que tiene la cuota con la inflación. Aquí he puesto una inflación anual de aproximadamente un 2%. ¿Y esto por qué lo hago? La inflación es un arma de doble filo. Por un lado nos resta poder adquisitivo de nuestros ingresos, pero en caso que nuestro sueldo crezca en proporción a esa inflación, a ese IPC, lo que hace es que la deuda que tengamos, la deuda fija, tenga un menor impacto en nuestra economía. Como podéis ver aquí, la cuota de la hipoteca, como se mantiene fija, realmente el poder adquisitivo que nos va quitando es cada vez menos si consideramos que nuestro sueldo también va creciendo con los años. Por lo cual, una cuota de 506 euros en el año 20, que es el que tenemos aquí, es lo equivalente a lo que tendríamos hoy a 345 de aquí 20 años. Por lo cual, el impacto que veis es mucho más inferior. Esto es importante tenerlo en cuenta por si queremos mantener ese tipo de préstamos, que por otro lado es el préstamo más económico que podemos pedir, la hipoteca. Y luego en esta columna podéis ver cómo es el impacto que tienen los intereses versus la cuota. Como lo que decíamos anteriormente, los intereses empiezan de más a menos, por lo cual el primer año pagaremos un 33% de interés, que no está mal, y iremos decreciendo hasta pagar el último año un 2%. Como veis, ya en los últimos años el tema de amortizar o invertir es algo que nos vamos a plantear. Para esta hipoteca que he pedido aquí, vemos que tenemos el capital que hemos pedido, que es de 100.000, los intereses que pagaremos en todo lo que es el préstamo es de 22.000 y al final esto implica que pagaremos 122.000 euros. En este gráfico podéis ver el impacto de los intereses. Como veis, el primer año supone casi la mitad de lo que estaremos pagando y luego vais viendo cómo va decreciendo, es lo que está en rojo, son los intereses, hasta que vemos que la amortización va creciendo porque es en proporción. Lo que nos interesa es pagar cuanto más verde y cuanto menos rojo, porque el rojo al final no nos aporta nada, el rojo es el dinero que le estamos dando al banco. Ahora bien, yo personalmente no soy asesor financiero,
pero como cliente y como persona que estoy pagando mi hipoteca y que manejo el tema este de las finanzas, lo que recomendaría es que no amortizarais y no invirtierais en caso, primero, que no tengáis un colchón financiero estable, un colchón que os permita vivir de vuestros ahorros un margen de 4 o 6 meses en caso que os quedéis sin empleo o que haya algún tipo de tropiezo económico que os pueda afectar, porque si no tenéis ese colchón y pasara algo, os veríais obligados a pedir un préstamo, por lo cual pagaríais muchos más intereses. Y el segundo caso sería si estáis planteando pedir financiación el próximo año, de aquí 2 años, ese dinero en líquido os puede ayudar a pedir un préstamo que sea mucho más inferior y por lo tanto a ahorrar dinero con esos intereses que ya os digo que son muy superiores a los que conlleva una hipoteca. Si finalmente os planteáis amortizar, vamos a ver qué dos tipos de amortización tenemos y cómo luego lo podremos aplicar en el archivo que os presentaba anteriormente. Esto es un ejemplo de hipoteca del BBV, que también os dejo el enlace en la descripción por si queréis hacer una simulación para ver lo que os quedaría a vosotros. Y esto es para ver el tema de la amortización del reembolso parcial, que es lo mismo, cómo quedaría. Imaginaos que tenemos esta hipoteca de la cual nos queda un par de años por pagar, tenemos esta cuota de aquí de 472 y un capital pendiente de 10.723 euros. Aquí le diríamos el importe que queremos amortizar, por ejemplo, imaginad que le decimos que calcule qué pasaría con una amortización de 2.000 euros y al calcular lo que veis es esto que tenemos aquí. Como veis podemos elegir si queremos hacerlo en plazo o en cuota. Si lo hacemos en plazo lo que cambia es la fecha. Como veis la fecha de fin del préstamo ahora es el 31 de marzo del 2023. Además la gran ventaja que tiene el plazo es que nos ahorramos todos los intereses de esos 2.000 euros que hemos utilizado para reducir capital. Luego veremos qué impacto tiene en un ejemplo real. En cambio, en el tema de la cuota, la diferencia es que reducimos la cuota mensual, acabaremos de pagar el mismo día que si no hubiéramos hecho la amortización y hay un pequeño descenso de los intereses, pero mucho menos que lo que tendríamos con la amortización en plazo. Además hay que tener en cuenta el tema de que los bancos suelen cobrar algún tipo de comisión por hacer esto. Por ejemplo, aquí si quisiéramos hacer este tipo de amortización tendríamos una comisión a pagar de 20 euros solamente por haber hecho este trámite. Así que también es importante que en el momento que pidáis la hipoteca o si tenéis hipoteca y podéis amortizar, que os informéis de este tipo de cargos que os pueden llevar a cabo. Oye, si te está pareciendo interesante el contenido y crees que te va a ser útil, así como el archivo que he preparado para ti, por favor, suscríbete a mi canal que no cuesta nada, dale un like si te apetece, déjame un comentario con lo que te aporta este tipo de contenido o pregúntame si quieres otro tipo de contenido que pueda colgar sobre este tipo de temáticas que también te puedan aportar a ti algo de valor. Ahora es el momento de ver si amortizamos, invertimos, cuándo lo hacemos y qué es lo que hacemos. Vamos a ello. Esto es la hipoteca que estábamos viendo anteriormente con la tabla de amortización. Si íbamos a la derecha teníamos el resultado de esta hipoteca con los intereses que teníamos que pagar, la distribución y luego veíamos aquí la proporción de intereses respecto a todo lo que hemos pedido al banco. Como veis es brutal, es una gran proporción, así que tenemos que reducirlo para pagar menos y si puede ser acabar con la hipoteca antes. Vamos a ver cómo funciona la amortización. Si vamos abajo de la tabla, este es el mismo tipo de tabla de amortización. Aquí lo que tenéis que hacer al utilizar el archivo es tocar lo que son las celdas de color amarillo y poner el importe que podríais utilizar para amortizar anticipadamente. Lo mismo con esta celda de color amarillo que está en la parte de invertir. Ahora os explicaré por qué de esto. Imaginaos que tenemos esta hipoteca, ¿vale? Por ahora no hemos amortizado nada. Tenemos aquí este gráfico de aquí, donde podéis ver los intereses que pagaríamos, 22.500 euros. Como no hemos puesto nada de amortización, no tenemos ningún tipo de descuento. Vamos a ver un par de ejemplos primero para que veas el impacto que tiene invertir el mismo capital en diferentes momentos. Imagina que invertimos en el tercer año, ponemos 5.000 euros que hemos cobrado de un bonus o nos han regalado de a saber dónde, y vemos que nos ahorramos ahora de intereses. Como puedes ver, aquí vemos que nos estamos ahorrando 2.142 euros. Esto es dinero que tú estás ganando de forma indirecta porque estás evitando pagar esto al banco. Es decir, esos 2.000 euros es capital que estás amortizando directamente, con lo cual estás reduciendo el coste de esa hipoteca. Puedes ver que esto supondría una rentabilidad del 9,52% respecto a lo que tocaría pagar de intereses,
Pero vamos a ver qué pasaría si ese dinero lo pusiéramos un poco más tarde. Imaginaos que estos 5.000 euros los ponemos al cabo de 5 o 6 años. Como podéis ver ahora, la cantidad que estamos ahorrando es inferior, es de 1.729 euros. Esto es importante. Aquí hay una regla muy importante y es el hecho de que lo que pagues anteriormente te va a rendir mucho mejor que si lo pagas el año siguiente o el siguiente o el siguiente. Es mejor pagar por partes cada año que esperar a tener una gran cantidad de dinero y pagarla al cabo de 10. En esta columna que dice ahorro intereses, podéis ver qué es lo que os ahorréis de interés cada mes gracias a esta amortización que habéis hecho. Imaginaos que ahora ponemos también al cabo de unos años unos 3.000 euros más. Lo que veréis es que esto se va acumulando. Estamos aumentando aquí los intereses que estamos ahorrando. Como os decía, mejor hacerlo antes, pero si lo hacéis más tarde también tiene un impacto positivo. Como podéis ver luego en el gráfico, vemos que la parte verde está creciendo, ya que estamos amortizando cada vez más intereses y la rentabilidad de estas inversiones está siendo más alta. Por lo tanto, el siguiente consejo es, si quieres amortizar, hazlo cuanto antes, no esperes a reunir mucho dinero, sino lo puedes ir haciendo poco a poco para que tenga más peso en los intereses. Y luego vamos a ver qué pasaría si ese dinero, en lugar de amortizarlo en la hipoteca, lo invirtiéramos. Siguiendo con el ejemplo anterior, como veis, aquí tenemos dos columnas, una que se llama total acumulado de inversión y la otra que es beneficios invirtiendo. Esto es una simulación para ver qué es lo que pasaría si el dinero que estamos utilizando para amortizar lo invirtiéramos en su lugar a un X% de rentabilidad, que es lo que tenéis aquí en la celda amarilla. Aquí podéis poner el interés que vosotros creéis que podéis obtener de forma realista y de manera anualizada. He puesto un 4%, creo que es bastante realista, pero que cada uno que ponga el que considere conveniente, pero mejor que sea un poco más pesimista por si acaso. Como podréis ver, la cantidad que ganamos, los beneficios que ganamos invirtiendo, es decir, el interés que nos da el dinero invirtiéndolo es superior a los intereses que nos da el banco por amortizarlo. Vemos que la diferencia es bastante grande, va creciendo y el capital acumulado también obviamente va creciendo de manera significativa. Aquí también tened en cuenta los 3.000 que hemos puesto aquí, así que lo va contando todo. La pregunta es entonces, si invirtiendo dinero gano, por lo que parece, más de lo que ganaría amortizando ese dinero, ¿por qué no invertimos directamente y nos olvidamos de la amortización? Aquí viene lo que se llama la fase del concurso de la tele. Es decir, tú tienes un premio asegurado, que es asegurarte la rentabilidad de ese 2%, en este caso de la hipoteca, que sabes que te va a retornar X dinero de forma fija, segura, aquí no hay trampa, o bien jugártela, entre comillas, en una inversión que puede ser realista, puede funcionar, pero que nadie te asegura. Y aquí es importante que manejes el tema del riesgo y que veas si te puede convenir una cosa o la otra. Yo, por ejemplo, no aconsejaría invertir a alguien que no lo haya hecho nunca. Preferiría que amortizaras el préstamo y que te fueras aprendiendo conceptos de inversión, fueras viendo mecanismos de inversión que te puedan parecer atractivos y que correspondan con tu manera de ser y de pensar, y a partir de ahí luego evalúas si quieres invertir. También es recomendable amortizar, sobre todo si estás al principio del préstamo, porque vemos que aquí la rentabilidad es muy alta y además es una rentabilidad fija, como estábamos diciendo. Y luego otros 2 puntos a favor de amortizar es, en primer lugar, evalúa si tienes otros préstamos que tengan un interés superior. Siempre amortiza los préstamos con mayor interés, porque obviamente te van a ahorrar más dinero. Y el segundo punto sería que amortices en caso de que, por ejemplo, necesites estar limpio de deuda para otra ronda de financiación en el futuro, por si hay algo que pueda impedir que lleves a cabo tus proyectos por el hecho de estar hipotecado. Volviendo finalmente otra vez al fichero, vamos a comparar el impacto que tiene invertir y amortizar. Y luego os voy a explicar una estrategia que combina ambas opciones. Como veis aquí tenemos el impacto que tenía amortizar. Vemos que estábamos ahorrando 2.468 euros, lo cual está muy bien con la inversión que estábamos haciendo. Si vamos aquí abajo, podéis ver lo que es la diferencia entre amortizar e invertir. Tenemos por un lado los intereses brutos que nos va dando la inversión, en este caso han sido de 6.000 euros, pero luego en neto, si nos quedamos el 80%, restando lo que nos quedaría Hacienda, que puede ser alrededor de un 20% de las ganancias, nos quedaría con un rendimiento de 4.867 versus los 2.468 que estaríamos
ahorrando por el hecho de amortizar. Vemos en el gráfico que obviamente invertir siempre te va a dar un mayor retorno si la inversión funciona que si estamos amortizando. Algo importante es que el cálculo que he hecho de la inversión y de su retorno final está calculado hasta el último año del préstamo hipotecario, pero luego, bueno, obviamente esa inversión la podéis seguir los próximos años y os seguiría dando dinero, pero para hacerlo un poco más realista me he centrado en este periodo de tiempo. Veíamos la diferencia entre invertir y amortizar. Aquí queda bastante claro gráficamente el impacto que tiene invertir. Además, como veis, va creciendo de forma exponencial, mientras que el ahorro de los intereses pues, se va manteniendo de forma un poco más lineal, lo cual es normal porque es una inversión fija, una inversión segura. Y luego aquí os quería enseñar esta figura. Esto que tenéis en rojo es lo que os quedaría pendiente de pagar cada año. ¿Vale? Aquí abajo tenemos los diferentes años que dura el préstamo y luego en azul sería el dinero que tenemos gracias a estar invirtiendo. Como veis, el dinero va creciendo y llega un momento, este punto, que con nuestro dinero, el dinero que estamos ganando con la inversión, podríamos liquidar la hipoteca. En este caso sería a partir del año 18 más o menos que podríamos liquidarla. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos más dinero, invirtiéramos más dinero todavía? Vamos a verlo. Imaginad que ahora estamos poniendo 2.000 euros más, un par de años, para ver qué es lo que sucede. Obviamente, cuanto más dinero, pues más vamos a poder rendir nuestro dinero. Y vemos que ahora se va reduciendo el plazo en el que podríamos liquidar la hipoteca, se va avanzando. Aquí seguramente es un año más o casi 2 años, por lo cual con el dinero que estamos ganando gracias a la rentabilidad de nuestra inversión, seríamos capaces de liquidar la hipoteca de manera anticipada también. Podríamos acabar el préstamo unos cuantos años antes. Como veis, con esta serie de consejitos y estas simulaciones, podéis ser capaces de anticipar, de ir amortizando, de ir ganando dinero gracias a no tener que pagar tantos intereses o bien invertir. Y ahora quería enseñaros finalmente, para acabar el vídeo, qué pasaría si hiciéramos la estrategia doble, que sería amortizar e invertir. Esto es lo que yo hice con mi hipoteca y que me ha ido funcionando correctamente. Vamos a verlo. Imaginad que el quinto año tenéis un capital de 10.000 euros que podéis utilizar para amortizar, invertir, para lo que queráis. Vamos a ver qué pasaría si hiciéramos esto. Aquí en la celda amarilla pondríamos 5.000. Pondríamos 5.000 porque serían 5.000 para el ahorro de intereses, para amortizar, y los otros 5.000 se utilizarían para invertir. Lo que pasaría aquí, como veis, es que ahorraríamos unos 1.864 euros de intereses, que esto es un ahorro seguro, lo que decíamos anteriormente, y además con una inversión a un 4% anual estaríamos consiguiendo un rendimiento de unos 3.666 euros. Si hacemos la suma de todo esto, nos quedaría esto que tenéis aquí, que son 5.500 euros. Esto es un dinero que en parte está asegurado porque lo habéis conseguido con los beneficios de los intereses, y la otra parte sería un poco más variable según cómo vaya la inversión. Pero vemos que es una estrategia que realmente consigues optimizar un poco, porque tienes una parte fija que la ganas seguro y la otra que la vas viendo que al ser variable pues puede ir variando, pero que a largo plazo en principio debería ser estable. Si esos 10.000 euros los hubiéramos puesto todos a amortizar, vemos que nos quedarían unos 3.500, que es menos que los 5.500 que teníamos aquí, 2.000 euros menos. Obviamente, si los ponemos a invertir, nos quedarían 7.330 euros, es superior, pero aquí tenemos más riesgo. Aquí ya depende de ti, de tu aversión al riesgo, de lo que quieras hacer con tu capital. Es importante que veas qué es lo que está asegurado y lo que no, que sepas que amortizar es importante hacerlo al principio, que luego cuando pasen los años va perdiendo ese poder que tiene la amortización anticipada, que veas las comisiones que te cobra el banco y que luego, si conoces mecanismos de inversión y estás cómodo, te informes y pongas tu dinero también a trabajar. También tienes mis vídeos en el canal donde te explico cómo invierto, qué mecanismos utilizo, que veas mis resultados, para que te sirvan un poco también de inspiración por si lo quieres complementar con este tipo de amortizaciones. Este documento, como te he dicho, te lo dejo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Seguramente iré actualizando alguna cosilla. Voy a hacer algún vídeo más para saber qué tenemos que tener en cuenta al elegir la hipoteca, cómo podemos comprobar si la hipoteca nos conviene o bien nos conviene contratar productos asociados para ver si ahorramos dinero o no ahorramos.
Todo esto en un contenido dedicado justamente a intentar eliminar como podamos este gasto que es uno de los pilares dentro de las deudas financieras en todos los hogares. Mira qué rima. Muchas gracias y nos vemos por el canal.